a conversar sobre el tema de los nuevos procedimientos de asilos en los Estados Unidos, luego de ver estas sorprendentes cifras, ¿no? 1.500 cubanos cruzaron en un día la frontera sur de los Estados Unidos por México, pues para llegar aquí a los Estados Unidos. Bienvenida, doctora, qué bueno tenerla en el programa. Muy buenas tardes, es Lourdes desde Radio Mambí. Muy buenas tardes, Lourdes, a ti y a tu bella audiencia en la tarde de hoy. Bueno, imagínense quienes los estamos escuchando, ¿no? Aquí está en este momento la audiencia de Mambí, que evidentemente no es solamente cubana o cubanoamericana, sino de distintos lugares del continente y del mundo, pero básicamente el continente, que han tenido que venir a los Estados Unidos como migrantes, precisamente como usted, no, bueno, no sé usted, pero como yo por lo menos, ¿no? Y uno ve estas cifras y uno verdaderamente dice, wow, lo de la frontera sur es tremendo, pero nunca había escuchado una cifra, doctora, de 1.500 cubanos al día, ¿no? No sé, No. ¿qué lectura le da a usted a esto que está pasando? Yo le doy la lectura de la desesperación. Estas personas tienen una desesperación increíble para arriesgar su vida, no solamente a venir a Estados Unidos, que hace un tiempo era como una frontera segura para los cubanos, pero ya no lo es más. Y entonces las personas venden todo, venden sus casas para pagar estos viajes, para poder venir a un futuro realmente incierto, en el cual pueden acabar con una orden de deportación. Imagínate, deportado para Cuba, ya no tienes casa, ya no tienes nada. ¿Y qué es lo que ha cambiado en esa nueva legislación, en esos nuevos procedimientos del asilo? ¿Qué ha cambiado, doctora? Pues ahora ha cambiado lo último, que deben haberlo subido al CFR hoy. CFR es el Código de Regulaciones Federales. La ley de asilo en sí no ha cambiado. La ley de asilo, como todos saben, bueno, no sé si todos lo saben, pero en Estados Unidos hay dos tipos de asilo. Está el defensivo y está el afirmativo. El defensivo es todas las personas que ya están en un proceso de corte, un proceso de deportación. Ese es el asilo defensivo. Y el afirmativo son estas personas que no están en procedimiento de corte, entraron con una visa de cualquier país del mundo y deciden que van a aplicar un asilo dentro de Estados Unidos. Es un asilo afirmativo. Bueno, el defensivo es el que usan mayormente las personas que entran a través de la frontera, porque al entrar a la frontera, pues lo ponen en un procedimiento de corte en la Corte de Inmigración. En cuanto a ese asilo, ha venido un cambio grande, porque antes estoy hablando antes de hoy, prácticamente. Usted entraba por la frontera, se le hacía un miedo creíble, lo soltaban, ya sea bajo parol, bajo palabra, con un grillete electrónico, como sea, pero lo soltaban y le decían, espera que te llegue tu corte. Correcto. Y esa corte llegaba dentro de 5 años, dentro de 3, dentro de 4, más o menos, aproximadamente. Entonces, las personas, pues, por todo ese tiempo podían hacer su aplicación de asilo con la corte, con quien le correspondía, pedir un permiso de trabajo, ir trabajando en lo que se iban, tú sabes, acomodando con su permiso de trabajo, buscando evidencia y todo lo demás. Pues en estos momentos esta nueva regulación de la ley de asilo dice que la persona que entra a través de la frontera de Estados Unidos va a estar sujeto a un proceso expedito. Expedito quiere decir que todo en el caso se va a ver alrededor de 90 días, el caso completo de asilo. Y entonces, si me permiten, te voy a decir cómo es que ellos planean hacer ese procedimiento. Situando a las personas, por ejemplo, tú entras a la frontera, tú le dices al oficial de inmigración, mira, yo tengo miedo de volver a mi país porque si yo vuelvo a mi país me van a matar, me van a perseguir, me van a torturar, me van a hacer lo que sea. El oficial te dice, ok, pues yo te voy a dejar aquí detenido en un centro de detención y te voy a asignar un oficial de asilo para que te haga una entrevista de miedo creíble. Una vez el oficial te hace esta entrevista, el oficial puede determinar o positivo o negativo. Si el oficial dice que es positivo, tu entrevista de miedo creíble, entonces en ese momento USCIS, no la corte, USCIS, que es el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, decide si coge tu caso o si tú te vas por procedimiento regular de asilo. Procedimiento regular de asilo es lo que tenemos ahora. Suéltalo y que su corte se vea el día que se va a ver. Procedimiento expedito bajo USCIS es, me voy a quedar con tu caso de 21 a 45 días de tú haber sido positivo en la entrevista de miedo creíble,
el oficial de inmigración te va a hacer una entrevista de asilo como tal. Una entrevista de los méritos de tu asilo, una entrevista un poco más profunda, con más preguntas, con más para ver si evidencia, calificas con o todo lo no, demás. para que si en definitiva calificas o no. Exacto, para ver si de verdad tú calificas para darte un asilo. Si tú pasas esa entrevista, pues no hay ningún problema, ya eres un asilado político. No tienes que ir a corte, no tienes que hacer más nada. Wow. Y eso, Exacto. y este procedimiento así tan expedito, ¿a qué obedece, doctora? Esto obedece a la cantidad de personas que están entrando y se les está yendo de las manos. No tienen forma de controlarlo. Y el problema es que hay muchas personas que les mienten a los oficiales de inmigración en las entrevistas de miedo creíble para que los dejen entrar en el país y al final o se dan a la fuga y no van a las cortes o no tienen en realidad un caso de asilo y hacen perder a la corte tiempo, dinero, recursos y muchos años de litigación. Entonces, básicamente esto está tratando como de asegurarse los oficiales fronterizos de que tú realmente mereces entrar a Estados Unidos con un posible asilo. Ahora, tengo una pregunta. En el caso de los cubanos, ¿no es evidente que si regresan, o sea, pueden temer por sus vidas? Eso no, en el caso cubano, puntualmente me refiero, no es así. No necesariamente, porque tú tienes que demostrar que de verdad el gobierno te estaba persiguiendo en Cuba. Claro, cualquiera puede decir, no, pero cualquiera que se va de Cuba pues tiene un problema. El problema es que los Estados Unidos no se puede confiar en esa generalidad. ¿Por qué? Porque tenemos miles de cubanos aquí adentro con la ley de ajuste cubano, que algunos se fueron de esa misma manera y todos los años van a Cuba y no les pasa nada. Sí. Y entran y salen, entran y salen. Sí, entonces, no está justificado el asilo para nada, pues. No, exactamente. Entonces Estados Unidos dice, yo te regalé una ley como pie seco, pie mojado. Después de eso, también además de esa ley, tú tenías la ley de ajuste cubano. Y tú vienes ilegal por la frontera, entras por la frontera, me pides un parol, yo te doy un parol, te cobijo bajo la ley de ajuste cubano, que es una ley para, que es como un refugio político, no es tan grave como el asilo, son leyes diferentes, pero es un tipo de refugio, de ley humanitaria, vamos a decirlo así. Y una vez yo te doy a ti tu tarjeta de residencia, tú vuelves a Cuba y vienes y vuelves y vienes y no te pasa nada. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer que estas personas que están huyendo ahora masivamente tienen automáticamente una ley de asilo y que van a ser perseguidas cuando regresen? Claro, porque existe aquí también, cabría quizás, doctora, decir aquello de que pagan justo por pecadores, ¿no? Los que verdaderamente están siendo perseguidos, digamos, algunos de los sometidos después de los procesos del 11 de julio del año pasado, después de estas protestas, y los que, bueno, ellos mismos han dicho, muchos de ellos, no, yo estoy aquí no por motivos políticos, sino económicos. Eso no califica para un asilo, ¿no? Para nada, para nada. El asilo político es puntual y es claro. Usted tiene que ser un perseguido o tener miedo a ser perseguido por su raza, por su participación en un grupo determinado, por religión. El asilo es claro. Si tú tienes problemas económicos en tu país, pues guess what? Aquí en Estados Unidos puedes tener problemas económicos también. Correcto. Entonces eso no es un asilo. Eso realmente no lo es. ¿Y a dónde nos lleva todo esto desde su visión y su conocimiento, doctora? ¿A dónde nos llevan estos cambios? Pues mira, estos cambios yo creo que si los logran implementar, porque hay un problema grave que yo estoy viendo con estos cambios. Y el problema grave que tenemos es que tenemos tantas personas entrando que los oficiales no dan abasto. Entonces, los oficiales que hacen las entrevistas de miedo creíble no es cualquier oficial fronterizo, es un oficial con un entrenamiento en entrevistas de miedo creíble. Entonces, son menos cantidad todavía que los oficiales fronterizos. Claro. Entonces, yo no creo que el gobierno federal pueda implementar esto de una manera rápida y efectiva. Yo me imagino que se van a demorar un tiempo y van a haber muchas personas que van a venir entrando, que se van a ir por la regulación regular de asilo porque sencillamente no dan abasto. No hay oficiales para la cantidad de masa que se viene en la frontera. ¿Cómo se puede detener esto? Esto porque no son solamente cubanos, aquí estamos hablando de un flujo de inmigrantes. A diario se habla de una detención de 7.100 migrantes a diario. A diario se detienen. 7.100 es más o menos la media, un poquito más, un poquito menos, pero la media es esa, ¿no? Según informaciones de la patrulla fronteriza. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Se aproxima esta decisión sobre si poner fin a las restricciones al asilo
que fueron implementadas para evitar la propagación del COVID-19. ¿Qué puede pasar aquí? Ok, realmente las restricciones grandes que había de asilo fueron bajo la era de Donald Trump, que fue cuando se implementó el MPP Protocol, que era espera afuera para que se vea el asilo. Eso actualmente está instaurado en algunas fronteras, no está en todas las fronteras, en unas fronteras de México, pero tampoco se está cumpliendo a cabalidad a pesar de que está. Es decir, la mayoría de personas que hacen un credible fear o que le dicen al oficial que tienen miedo de regresar, el oficial determina si las van a mandar a esperar afuera a México o si los van a dejar entrar. Entonces, las personas últimamente me están viniendo mucho con la duda de que no, yo vine por el río porque si venía por la frontera me iban a aplicar el MPP Protocol. Señores, no importa por donde usted entre. Si usted entra por la frontera regular, caminando, usted tiene más posibilidades de que el oficial le pueda dar un parol. Si usted entra a través del río, jamás le van a dar un parol a los Estados Unidos, y en cualquiera de las dos situaciones los pueden poner en el MPP Protocol. Ahora, cuando Donald Trump también hubo el otro gran problema de asilo, que restringieron las cantidades de personas que podían aplicar al asilo porque habían ciertos grupos que estaban inmediatamente excluidos, como los que venían perseguidos por maras y por estas personas de grupos del crimen organizado, etcétera. También restringieron los permisos de trabajo, que tenían que esperar un año. Todas estas regulaciones ya se fueron. Ya estas regulaciones no están. La ley de asilo volvió a lo que era la ley de asilo antes de la era de Donald Trump. O sea que en estos momentos la ley de asilo está tal y como era bajo la administración Obama. Estamos conversando con la abogada de inmigración Isabel Martínez a esta hora por Radio Mambí a propósito de estos nuevos procedimientos de asilo. Adicionalmente a lo de los asilos, te quería hacer una pregunta más sobre este tema antes de entrar en una campaña donde estamos todos muy activos que tiene que ver con Cuba, amigos oyentes, y los voy a invitar a que se sumen. Doctora Isabel, es lo siguiente, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo podríamos solucionar este flujo inmenso de inmigrantes en la frontera? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no logra la administración de Biden controlar esto? ¿No hay voluntad política? ¿No ha tomado las medidas que son? ¿Qué es lo que pasa? Hay una mezcla desde mi punto de vista, y esta es mi opinión. Yo pienso que, por lo menos en el tema Cuba particularmente, el problema es que no se está atacando el mal de raíz. El mal de raíz no es la administración Biden, no era la administración Trump y no fueron las administraciones anteriores. El problema principal que tienen los cubanos es el sistema comunista y dictatorial que tienen dentro de la isla. Si ese sistema no se va del poder, estamos patinando sobre lo mismo y sobre lo mismo. No importa que Estados Unidos siga dando asilo, supón que las leyes se relajen y que algunos... estamos hablando que hay 100,000 cubanos aquí adentro sin documentos, ¿ok? Esa es la cifra. 100,000. 100,000 cubanos aquí adentro fácil. El estimado. Sí, esto es un estimado porque estoy esperando que salga el último boletín de CBP, que debe salir en 2 días. Y imagínate, hace como 2 o 3 semanas yo lo vi y ya estaban por 96. Entonces ya ahora tienen que haber 100,000 y cuidado. Que no sabemos dónde están, que no sabemos a qué se dedican, que no sabemos absolutamente nada de ellos. Nada. Y estos son solamente los reportes de las fronteras. Yo no estoy hablando de la gente que entra y la frontera no lo detecta. O sea que hay unos cuantos también que han entrado y la frontera no sabe ni que están aquí adentro. Entonces, es una crisis realmente preocupante. Preocupante. Y el problema principal es el sistema que tiene Cuba. Estados Unidos tiene culpa. Claro que tiene culpa, porque Estados Unidos no ha hecho lo necesario para apoyar al pueblo de Cuba como de verdad se necesita. Para salir de no Castro, no problem, como aquí había en Miami hace unos años una campaña que decía, si no Castro, no problem, si no estuviera este régimen, no tuviéramos esta conversación, doctora. Exactamente. Estados Unidos no ha cooperado lo que necesita, y no solo Estados Unidos, el mundo en general no ha cooperado como se necesita realmente. Esta crisis ahora en Estados Unidos porque es lo que más cerca le queda de Cuba, pero los cubanos estamos en el mundo entero, regados por donde quiera, hemos emigrado a todas partes, igual que Venezuela, igual que Nicaragua. Estados Unidos no pone un punto final porque no le llama la atención hacerlo, no ve un propósito en eso. Y entonces, así es como estamos, pero a la vez entonces el problema está repercutiendo acá, porque es un problema grave.
Claro, y en una situación verdaderamente apremiante que estamos, digamos, teniendo en los Estados Unidos desde el punto de vista inflacionario, económico, etcétera, ¿no? También. Y encima este tema que no se habla mucho de esto, pero fíjense ustedes la realidad cuál es, amigos oyentes, ¿no? Seguimos con esta frontera, este caos en la frontera sur, que en definitiva no logran controlar y que en definitiva tampoco nos informan de qué medidas van a tomar. Son todos como paños calientes, doctora, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, pero en realidad, fíjense los números que estamos manejando, solamente cubanos 1.500 en un día. 7,000 y pico de personas entrando por esa frontera sur que no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada de estas y tienen personas, un descontrol, ¿no? Y tienen un descontrol terrible, porque imagínate que yo he tenido hasta personas, muchos clientes que me han dicho, a mí el oficial ni el miedo creíble me hizo. A mí el oficial me dejó entrar completamente con un miedo creíble, me dio una I-220A y me fui. Ese oficial no sabe si esa persona pertenece a un grupo criminal. A un grupo no terrorista, a un grupo criminal, Exacto. Narcotraficantes, asesinos, tráfico humano. Ahí viene, pero es que ahí viene cualquier cantidad de cosas. Ahí viene de todo. Por ahí entra cualquier cosa y entonces eso está dentro de este país en este momento y no sabemos ni siquiera de dónde. Porque, doctora, muchos le dan esos documentos, te tienes que presentar en la corte en tal fecha y la persona se pierde, no se presenta. No se presenta y entonces ahí lo va a buscar a la última dirección que la persona dio, lógicamente la persona ya no está ahí. Y entonces, imagínese. Tú no le hiciste un screen ni nada, entonces no sabemos quién es. Qué fuerte y qué peligroso y qué preocupante esta situación que estamos teniendo en los Estados Unidos. Increíble. Ahora, fíjese, doctora, como el tiempo avanza, 5 y 20 minutos, yo quería conversar con usted, porque usted es muy activa también con el tema cubano y quería conversar sobre esta campaña. Mañana lo vamos a adelantar, lo vamos a, digamos, a desmenuzar mejor el tema con una de las cabezas de este movimiento que es visualizar el problema del régimen cubano con ese hashtag que tenemos en las redes sociales, hashtag SOS Cuba. ¿De qué se trata todo esto, doctora? Mira, el SOS Cuba es un pedido que un grupo de los muchachos que viven actualmente dentro de Cuba dijeron, tenemos que volver a hacer y reavivar el SOS Cuba porque nuestros hermanos se están muriendo, llegando a Estados Unidos, exponiéndose a una deportación. Cuba se está quedando sin juventud. Cuba está llena de personas adultas, mayores, y se está envejeciendo la población. ¿Qué pasa? Al toda esta crisis, sumir a los cubanos enormemente, y el gobierno comunista, en vez de ayudar, lo que hace es toma ventaja lo más que puede, creando más paraísos fiscales, creando más empresas fuera de Cuba, poniendo más testaferros fuera de Cuba, y todo el dinero que entra, nadie lo ve, la población no sabe dónde está, sume a los cubanos en una miseria y una desesperación tal que la isla está en una crisis pero tan grave, que las personas lo que están haciendo es vendiendo todas sus propiedades, todo lo humanamente posible que pueden, se deshacen de todo para tratar de salir de la isla. Correcto. A los comunistas esto le conviene mucho. Claro, eso es un alivio, menos comida, menos necesidades de hospitales, de servicios públicos, de agua, de electricidad, claro, y después más remesas, y después más remesas, doctora. Menos gastos internos y más remesas, que es de lo que han vivido, y no les importa, que es de lo que han vivido todos estos años de chulearse a los cubanos en el exterior, que tienen 3, 4 trabajos para mantener a su familia en Cuba, mientras ellos aquí, pues literalmente se rompen el lomo en 4 trabajos. Exactamente. ¿Entiendes? Y hemos visto las muertes, las personas ahogadas, muriéndose en la frontera, que los coyotes los matan, que le meten tiros, que no sé qué. Las mujeres violadas por los coyotes, las niñas. Los horrores, los errores que hemos visto que han pasado, digamos usted, en esa selva del Darién, pasando esos cubanos por allí. Bueno, cubanos y de otras nacionalidades, pero en este momento estamos puntualmente hablando del caso de los cubanos, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros queremos que ellos sientan la pertenencia del territorio cubano, que las calles no son de los comunistas, las calles son de ustedes y ustedes tienen sus derechos y háganlo y exíjanlo, porque tú no tienes que dejar tu país, tú no tienes que arriesgar a tu hijo chiquito, tú no tienes que pasar hambre, tú no tienes que pasar miseria. Tu problema se resuelve de una sola manera. Y la única manera que hay para resolver ese problema es quitando al régimen de Cuba. Y lamentablemente, desde afuera,
solamente con todas nuestras campañas nosotros ayudamos todo lo que podemos, pero no podemos solos. Los cubanos dentro de Cuba que están pasando todas estas necesidades y todas estas vicisitudes tienen que irse en contra de ese gobierno, porque si no, nunca va a cambiar. El 11J, cuando vino el 11J, la dictadura tembló, y eso fue un solo día. El mundo se estremeció completo. Teníamos todos los reflectores mirándonos hacia Cuba. Eso es lo que necesitamos, señores. La única manera de nosotros sacar esos presos políticos de ahí lo más rápido posible es tumbando a los dictadores. No hay de otra. Y eso es lo que queremos, enfocar el SOS Cuba, que todo el mundo se sume, ya estamos masivos. Y los dictadores nos están haciendo una contracampaña. Desde ayer en la madrugada nos sacaron un hashtag para ir en contra de nosotros. Y aún así el SOS Cuba nos estamos posicionando en todas partes del mundo nuevamente. Y algo muy importante que yo creo que hay que resaltar y que es una gran evidencia, doctora Isabel Martínez, es que no hay soluciones en el exterior. En el exterior hay apoyos. La solución tiene que venir desde adentro. Y lo hemos visto, no solamente en el proceso cubano, el proceso venezolano. Desde el exterior no se ha logrado absolutamente nada. Eso de gobiernos en el exilio, todo eso no funciona. Es desde adentro, ¿no? Y ayer veíamos unas imágenes, yo hablaba ayer con un periodista cubano también, sobre unas imágenes de centenares de personas caminando hacia un mercado. No sé si las vio, doctora, que son por una calle caminando, y uno decía, Dios mío, van allí como corderos, ¿sabes? A caminar, a buscar la comida, el hambre, ¿no? Las circunstancias obligan también a eso. Yo no juzgo nada de esto. Pero ver eso en protesta sería maravilloso, ¿verdad? Poder ver esa misma gente, pero protestando, sería maravilloso. Porque no creo que el régimen aguante mucho más si hay una protesta masiva de ese tipo. No, no aguanta. ¿Y tú sabes qué pasa? Que eso es lo que usa el régimen para manipular a la población. Ellos usan el hambre y la miseria porque te mantienen entretenido con esa hambre y con esa miseria, y el cubano está pensando qué voy a comer mañana, no cómo puedo comer siempre y comer lo que yo quiera. Y ese es el problema de mentalidad que tenemos en Cuba. Son 63 años. Son personas que nacieron ya con comunismo, nunca han visto más nada. Ahora con el internet es que todo esto ha revolucionado un poco a Cuba, pero aún así tienen que crearse la conciencia de que yo tengo derechos y los voy a hacer valer. Y la gente dice, sí, pero hay muchos presos políticos. ¿Sabes qué? Hay muchos presos políticos, pero las cárceles ya están llenas. Y nosotros necesitamos crearle esa conciencia al cubano de decir, esta calle es mía, y esta tierra es mía, y este es mi país, y yo no me voy, y tú estás para obedecerme a mí como pueblo. Yo no tengo que obedecerte a ti, porque para eso tú eres un servidor público. Tú le sirves al pueblo. No es para que tú crees paraísos fiscales y cuentas que nadie conoce y seas millonario. Entonces el pueblo de Cuba tiene que abrir los ojos de una vez y por todas. Y de eso trata el SOS Cuba. De hacer como un llamado de atención. Se están muriendo en masa. Se están muriendo en masa, ya sea por el hambre, por la necesidad o por cruzar la frontera. Pero se están muriendo los cubanos, señores. Es hora de despertar de una vez y por todas. Gracias, doctora Isabel Martínez, con nosotros a esta hora en Radio Mambí, la grande, dramática situación verdaderamente que se repite, amigos oyentes, se repite y se repite. Y en definitiva, pues el llamado es a participar, ¿verdad? El llamado es a sumarse a esta campaña. Gracias, doctora. Un gran abrazo, doctora Isabel Martínez. Gracias por acompañarme y por darnos su tiempo, que es muy valioso para nosotros. Muchas gracias. A ti y a toda tu audiencia. Gracias por invitarme. Gracias. 5:26.